La caridad y sus frutos, por Jonathan Edwards. Séptimo sermón. La caridad contraria a un espíritu egoísta. No busca lo suyo. 1 Corintios 13:5. En el verso anterior, el apóstol primero muestra la naturaleza de la caridad con respecto del bien de los demás y estas dos cosas, que es benigno y preparado para dar a los demás cosas buenas en posesión, y no envidia a los demás esas cosas buenas que tienen en posesión. Y en siguiente lugar, el apóstol procede a mostrar la naturaleza de la caridad con respecto de nuestro propio bien, en que es contrario al orgullo y egoísmo. Primero, es contrario al orgullo. La caridad dispone a las personas a no ser orgullosas del bien que poseen. Es expresado en estas palabras: la caridad no se envanece, no hace nada indebido. Segundo, es contrario al egoísmo, no busca lo suyo. Por tanto, la doctrina, un espíritu cristiano, es opuesto a un espíritu egoísta. La ruina que la caída trajo sobre el alma del hombre consiste mucho en que perdió sus principios más nobles y más extensivos, y cayó totalmente bajo el gobierno del amor propio. Está degradado en su naturaleza y se ha vuelto pequeño e innoble. Inmediatamente después de la caída, la mente del hombre se encogió de su grandeza y extensión primitiva en una disminución y confinamiento extremo. Como en otros aspectos, así en este, que mientras antes su alma estaba debajo del gobierno de ese principio noble de amor divino por el que era, como si fuera, engrandecido a un tipo de comprensión de todos sus semejantes. Y no solo eso, sino que no estaba confinado dentro de tales límites estrechos como los límites de la creación, sino que estaba extendido al Creador y estaba dispersado en ese océano infinito de bien, y estaba como si fuera tragado por ello y hecho uno con ello. Pero tan pronto como transgredió, esos principios más nobles se perdieron inmediatamente, y todo ese agrandamiento excelente de su alma se fue. Y de ahí en adelante se encogió en un punto pequeño, se circunscribió y se encerró estrechamente dentro de sí hasta la exclusión de los demás. Dios fue abandonado y las criaturas semejantes fueron abandonadas, y el hombre se retiró dentro de sí y se volvió enteramente gobernada por principios estrechos, egoístas. El amor propio se volvió absolutamente maestro de su alma, los principios más nobles y espirituales habiendo tomado precauciones y huyeron. Pero Dios, en misericordia al hombre miserable, había planeado en la obra de redención y por el evangelio glorioso de su Hijo, sacar al alma del hombre de su confinamiento e infundir de nuevo esos principios nobles y divinos por los cuales fue gobernado al principio. Y así el cristianismo restaura un engrandecimiento y extensión excelente al alma. De nuevo, lo posee de amor divino, o esa caridad cristiana de la cual leemos en el texto, por lo que de nuevo abraza a sus semejantes y es dedicado y tragado en el Creador. Y así la caridad, que es la suma del espíritu cristiano, no busca lo suyo, o es contrario a un espíritu egoísta. Y al tratar este tema, quisiera hacer las siguientes cosas. Primero, quisiera mostrar qué es ese egoísmo del cual un espíritu cristiano es contrario. Segundo, cómo es contrario. Tercero, mencionar la evidencia de la doctrina y luego hacer una aplicación. Primero, me gustaría mostrar qué es ese egoísmo del cual un espíritu cristiano es contrario. Y aquí quisiera observar, primero, negativamente, que un espíritu cristiano no es contrario a todo amor propio. No es una cosa contraria al cristianismo que un hombre se ame,
o lo que es lo mismo, que ame su propia felicidad. El cristianismo no tiende a destruir el amor de un hombre a su propia felicidad. En eso tendería a destruir la humanidad. El cristianismo no destruye la humanidad. Que un hombre ame su propia felicidad es necesario a su naturaleza, como una facultad de las voluntades, y es imposible que sea destruido de alguna otra manera que al destruir su ser. Los santos aman su propia felicidad, sí, aquellos que son perfectos en santidad. Los santos y ángeles en el cielo aman su propia felicidad. De otra manera, su felicidad que Dios les ha dado no les sería felicidad, pues en aquello que alguien no ama no puede gozar ninguna felicidad. Que amarnos no es ilícito es evidente por eso, que la ley de Dios lo hace una regla y medida por la cual nuestro amor a los demás sea regulado. Así Dios manda: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 19:19. Mandamiento, el cual ciertamente supone que podemos y debemos amarnos. Y también aparece por esto, que la Escritura, de un extremo de la Biblia al otro, está llena de cosas que están ahí presentadas para obrar sobre un principio de amor propio. Tales son todas las promesas y amenazas de la palabra de Dios, y todas sus llamadas e invitaciones, sus consejos a buscar nuestro propio bien, y sus advertencias para guardarnos de la miseria. Cosas las cuales pueden tener influencia sobre nosotros de ninguna otra manera, sino mientras tienda a obrar sobre nuestra esperanza o miedo. ¿Con qué fin sería hacer alguna promesa de felicidad o denuncia de alguna amenaza de miseria a quien ni amaba su propia felicidad ni odiaba su propia miseria? ¿O invitar y aconsejarle a buscar una o advertirle a evitar la otra? Por tanto, segundo, afirmativamente, ese amor propio, que es el egoísmo, del cual un espíritu cristiano es contrario, es sólo un amor propio desordenado. Pero aquí surge una pregunta, a saber, ¿en qué consiste este desorden? Este es un punto que necesita ser bien declarado, pues la resolución de muchos escrúpulos y dudas que las personas tienen depende de ello, y por eso respondo. Primero, que este desorden del amor propio no consiste en nuestro amor a nuestra felicidad, siendo considerada absolutamente en un grado demasiado elevado. No supongo que pueda ser dicho de nadie que su amor a su propia felicidad, si consideramos el amor absolutamente y no comparativamente, es una cosa propensa a disminuir o a aumentar, como muchos otros principios lo están. Pero comprendo que como el amor propio en este sentido no es fruto de la caída, sino que es necesario y pertenece a esa naturaleza de todos los seres inteligentes que el Creador ha hecho, que es semejante en todos, y que los santos y los pecadores, y todos, aman la felicidad de manera semejante, y tienen la misma propensión inalterable a buscar y desear la felicidad. La alteración que es hecha en un hombre cuando es convertido y santificado no es al disminuir su amor a la felicidad, sino sólo al regularla con respecto a sus ejercicios e influencia, y los objetos a los que lleva. ¿Quién diría que las almas felices arriba no aman la felicidad, al igual que las almas miserables en el infierno? Si su amor a la felicidad es disminuido por ser hechos santos, eso disminuiría su felicidad misma, pues cuanto menos alguien ame la felicidad, menos le apetece, y consecuentemente es menos feliz. Cuando Dios saca a un alma de un estado y condición miserable a un estado feliz en su conversión, Él le da felicidad a quien antes no tenía, pero al mismo tiempo no quita algo de su amor a la felicidad. Y así, cuando un santo aumenta en gracia,
es hecho más feliz todavía, pero su amor a la felicidad y su apetito por ella no disminuye mientras su felicidad misma aumente, pues eso sería aumentar en una manera y disminuirla en otra. Pero cuando Dios hace a un alma feliz, la cual antes era miserable, o hace a un alma más feliz de lo que era, Él continúa el mismo amor a la felicidad. Y así, sin duda, los santos y ángeles tienen tanto de un principio de amor a sus propias felicidades o amor a sí mismos, lo cual es lo mismo, como los malvados. De modo que si consideramos el amor de los hombres a sí mismos o a sus propias felicidades absolutamente, el desorden del amor propio no consiste en que está en un grado demasiado elevado, porque es semejante en todos. Segundo, pero afirmativamente, ese orden del amor propio en el que un egoísmo corrupto consiste, yace en dos cosas. Primero, el grado de amor propio puede ser demasiado grande comparativamente, y así su grado de influencia ser desordenado. Aunque el grado del amor de los hombres a sus propias felicidades tomado absolutamente pueda en todos ser lo mismo, sin embargo, la proporción que su amor de sí mismos lleva a su amor a los demás puede no ser la misma. Si comparamos el amor de un hombre a sí mismo con su amor a los demás, y si puede ser dicho que se ama demasiado, es decir, si la proporción es demasiada, que aunque se deba a un defecto de amar a los demás en vez de un exceso de amor a sí mismo, sin embargo, el amor propio por este exceso en su proporción en sí se vuelve desordenado en este respecto, a saber, que se vuelve desordenado en su influencia y gobierno del hombre. Pues aunque el principio de amor propio, absolutamente considerado, no pueda en absoluto ser mayor que si hubiese una proporción debida de amor a Dios y a criaturas semejantes dentro, sin embargo, la proporción por ser mayor, su influencia y gobierno del hombre se vuelve mayor. Y así su influencia se vuelve desordenada, por motivo de la debilidad o ausencia del amor al otro, que debería restringir y regular su influencia. Para ilustrar esto, si un siervo en una familia que anteriormente era mantenido en el lugar de un siervo y su influencia en los asuntos de familia no eran desordenados mientras la fuerza de su amo era mayor que la suya, sin embargo, si después su amo es debilitado y pierde su fuerza, y el resto de la familia pierde su poder anterior, aunque el siervo no sea en absoluto aumentado, sin embargo, por haber aumentado la proporción de su fuerza, su influencia puede volverse desordenada, y de ser un siervo puede volverse en amo en esa casa. Y así el amor propio se vuelve desordenado. El hombre, antes de la caída, se amaba a sí mismo o a su propia felicidad. Supongo que tanto como después de la caída. Pero en ese entonces un principio superior de amor divino tenía el trono, estando en tal fuerza que regulaba y dirigía enteramente el amor propio. Pero desde la caída, este principio de amor divino ha perdido su fuerza, o más bien está muerto. De modo que el amor propio, continuando en su fuerza anterior y no teniendo principio superior para regularlo, se ha vuelto en su influencia y gobierna donde debería ser solo un siervo. El amor propio así se ha vuelto desordenado en su influencia por ser comparativamente demasiado grande, o porque el amor a Dios y criaturas semejantes es demasiado pequeño. Como es en los santos en este mundo que tienen mucha corrupción restando, o por no tener amor divino en sus corazones, como es con las personas naturales. Así, el desorden del amor propio
con respecto de su grado, no es al ser considerado absolutamente, sino comparativamente, y con respecto del grado de su influencia. En algunos respectos, los hombres malvados no se aman lo suficiente, no se aman tanto como el piadoso se ama, no aman aquello que es de hecho su verdadera felicidad. Por tanto, es dicho de los hombres malvados que odian sus propias almas, pero en otros respectos se aman demasiado. Segundo, el amor de un hombre a su propia felicidad puede ser desordenado al poner esa felicidad en cosas que son confinadas a sí mismo. En este respecto, el error no es tanto en el grado de su amor a sí mismo, como lo es en el canal en el que fluye. No es en ese grado en el cual ama su propia felicidad, sino en dónde pone su felicidad. En esto el hombre es limitado y confinado. Algunos, aunque amen sus propias felicidades, no ponen esa felicidad en su propio bien confinado, o en ese bien que es limitado a ellos mismos, sino más en el bien común, en lo que es el bien de los demás al igual que el suyo, en el bien que es gozado en los demás y es gozado por los demás. El amor de un hombre a su propia felicidad cuando corre en este canal no es lo que llamamos egoísmo, pero completamente opuesto a eso. Pero hay otros que en su amor a sus propias felicidades ponen su felicidad en cosas buenas que son confinadas y limitadas a ellos mismos, exclusivo de los demás, y esto es egoísmo. Esta es la cosa más directamente pretendida por ese amor propio que la Escritura condena. Cuando es dicho que la caridad no busca lo suyo, debemos entenderlo de su propio bien privado, bien limitado a sí mismo. La expresión lo suyo es una frase de apropiación, propiamente lleva en su significado una limitación al ego. Y así la frase debe ser entendida en Filipenses 2:21. Todos buscan lo suyo propio. Por lo suyo propio se quiere decir su propio bien confinado, apropiado, o ese bien que un hombre tiene individualmente, por sí mismo, en que no tiene negocio o comunión con otro, lo que ha circunscrito dentro de sí mismo, como para excluir a los demás. Así, la expresión debe ser entendida en 2 Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. La frase significa que está muy confinado, limitado al ego solo, que excluye a los demás. Un hombre ama su propia felicidad tanto como cualquiera, y puede ejercer un amor elevado a su propia felicidad, ansiar con empeño por la felicidad, y sin embargo puede poner esa felicidad de modo que pueda en el mismo acto ejercer un amor elevado a Dios. Como por ejemplo cuando la felicidad que anhela es gozar de Dios y contemplar la gloria de Dios, o gozar de la comunión con Dios. O un hombre puede poner su felicidad en glorificar a Dios. Puede parecerle que la mayor felicidad para él de la que puede concebir es dar a Dios la gloria como debe hacer, y puede anhelar por esta felicidad. Ahora, en ansiar por esta felicidad, él ama lo que mira como su felicidad. Si no amase lo que estimase su felicidad, no lo anhelaría. Y amar su felicidad es amarse a sí mismo. Pero aún así, en el mismo acto, él ama a Dios, porque pone su felicidad en Dios. ¿Qué más puede ser propiamente llamado amor a algún ser o alguna cosa que poner la felicidad de uno en esa cosa? Entonces, las personas pueden poner su felicidad considerablemente en el bien de los demás, el bien de sus prójimos, y desear esa felicidad que consiste en buscar el bien de ellos. Ellos se aman, ellos aman su propia felicidad, pero aún así esto no es egoísmo, porque no está confinado al amor propio, porque su amor propio fluye en ese canal que incluye a los demás consigo mismo. El ego que ama es como si fuera engrandecido y multiplicado, de modo que en esos mismos actos en los que él se ama,
Él ama a los demás. Y este es el espíritu cristiano, el espíritu excelente y noble del Evangelio de Jesucristo. Esta es la naturaleza de ese amor divino o caridad cristiana de la que se refiere el texto. Y un espíritu cristiano es contrario a un espíritu egoísta, que consiste en amor propio, que va tras esos objetos que están confinados y limitados, tales como la propia riqueza mundana de un hombre o la honra que es de los hombres, puesto más alto que su prójimo en el mundo, su propia comodidad y conveniencia mundana, o su agrado y gratificación de sus propios sentidos corporales. Habiendo así declarado este punto, a saber qué es ese egoísmo del que un espíritu cristiano es contrario, vengo ahora, segundo, a mostrar cómo un espíritu cristiano es contrario a tal espíritu, y esto puede ser expresado en estas dos cosas. Primero, quienes tienen un espíritu cristiano no solo buscan lo suyo propio, sino también lo de los demás. Segundo, un espíritu cristiano dispone a las personas en muchos casos a renunciar o a desprenderse de lo suyo propio por los demás. Primero, quienes tienen un espíritu cristiano no solo buscan lo suyo propio, sino también lo de los demás. Primero, un espíritu cristiano busca agradar y glorificar a Dios. Las cosas que le complacen a Dios y a Cristo y tienden a la gloria de Cristo son llamadas las cosas de Jesucristo, en oposición a nuestras propias cosas. Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. El cristianismo requiere que hagamos de Dios y Cristo nuestro principal fin. Los cristianos, mientras vivan como cristianos, viven de manera que para ellos vivir es Cristo. Filipenses 1:21. A los cristianos se les requiere que vivan de manera que agraden a Dios. Romanos 12:2. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Deberíamos ser tales siervos de Cristo que buscamos en todas las cosas agradar a nuestro Maestro. Efesios 6:6. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Así, se nos requiere que busquemos la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y este es el espíritu cristiano. Segundo, quienes tienen un espíritu cristiano buscan el bien de sus semejantes. Así el apóstol manda, Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Debemos buscar el bien espiritual de los demás. Un espíritu cristiano nos dispondrá a buscar la felicidad espiritual de los demás, nos dispondrá a buscar su salvación del infierno, y que puedan obtener la gloria eterna, como hizo el gran apóstol, e inclinará a personas a buscar edificar a los demás en santidad y consuelo. Edificaos unos a otros. 1 Tesalonicenses 5:11. Un espíritu cristiano dispondrá a las personas a buscar la riqueza y bienes externos de los demás. 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces deberíamos buscar el agrado de los demás, en lo que podemos al mismo tiempo buscar su beneficio. 1 Corintios 10:33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Romanos 15:2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Pero más particularmente bajo este apartado, un espíritu cristiano, ejercido hacia nuestros semejantes, es opuesto a un espíritu egoísta. Primero, puesto que es un espíritu misericordioso, dispone a las personas a considerar no solo sus propias dificultades, sino también las cargas y aflicciones que los demás sufren. Dispone a las personas a considerar las dificultades de las circunstancias de los demás y a hacer de ellos el caso de los que están bajo dificultades y necesidades. Una persona de un espíritu egoísta
está preparado para darle mucha importancia a las aflicciones de las que está debajo, como si estuviera en mayor necesidad de estas y aquellas cosas más que cualquiera. Y por eso es que no es llamado a escatimar estas y aquellas cosas que tiene en su posesión, por lo cual podría ayudar a los demás. Un hombre egoísta no es apto a descubrir las necesidades de los demás, sino que las pasa por alto y difícilmente las ve. Pero un hombre de un espíritu cristiano es apto a ver las dificultades de los demás y a tomar nota de la agravación de ellos y a ser llenos de preocupación por ellos como por sí mismos cuando están bajo dificultades, y está preparado para ayudarles y se deleita en suministrar las necesidades de los demás y aliviar las dificultades de los demás. Colosenses 3:12. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es llena de misericordia. Salmo 37:26. En todo tiempo tiene misericordia y presta. Segundo, es un espíritu liberal. No solo busca el bien de los demás que están afligidos, aunque especialmente se preocupe por ellos, porque sus necesidades es mayor, pero es comunicativo con todos y atrevido a promover el bien de todos, mientras haya oportunidad. Gálatas 6:10. Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Pero no me extenderé en esto, habiendo ya insistido sobre el tema de esas palabras del contexto: la caridad es benigna. Tercero, un espíritu cristiano es contrario a un espíritu egoísta, puesto que dispone a las personas a ser de espíritu público. Un hombre de un espíritu recto no es de un espíritu estrecho, privado, sino que está muy interesado por el bien de la comunidad pública a la que pertenece, y particularmente de la ciudad donde reside. Dios mandó a los judíos que fueron llevados cautivos a buscar el bien de la ciudad de Babilonia, aunque no fuera su propia ciudad, sino la ciudad que los había tomado cautivos. Jeremías 29:7. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Un hombre de espíritu cristiano también se interesará por el bien de su país, y lo dispone a disponerse por él. Un hombre fue recomendado por los judíos a Cristo por eso, que él amaba su nación. Lucas 7:5. Porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Es referido como una cosa muy provocadora a Dios que ellos no se entristecieran por las calamidades de su país. Amós 6:6. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. El apóstol expresa una gran preocupación por sus compatriotas. Romanos 9, del 1 al 3. Quienes son de un espíritu cristiano son de un espíritu más extenso. Están preocupados por el bien de la Iglesia y pueblo de Dios en general. De tal espíritu era Moisés, el hombre de Dios, y por eso intercedió fervorosamente por el pueblo visible de Dios, y se expresó listo a morir para que fuesen escatimados. Éxodo 32, del 9 al 12. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Éxodo 32:32. Que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Sí, se preocupan por el bien del mundo de la humanidad.
De tal espíritu era el apóstol, que se dedicó a buscar el bien de los judíos y gentiles. 1 Corintios 9, 20 y 21. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Especialmente un espíritu cristiano dispondrá a aquellos que están en una capacidad pública, tales como ministros y magistrados y todos los oficiales públicos, a buscar el bien público. Dispondrá a los magistrados a actuar como los padres de la comunidad, con ese cuidado y preocupación por el bien público que el padre de una familia tiene por la familia, vigilante contra cualquier peligro público, adelantado a aprovechar su poder y promover el beneficio público, sin ser gobernado por ideas egoístas en sus administraciones, buscando solo o principalmente enriquecerse o hacerse grandes y avanzarse de los restos de los demás, como gobernantes malvados a menudo hacen. Un espíritu cristiano dispondrá a ministros a no buscar lo suyo, no meramente a buscar un mantenimiento, con el objetivo de conseguir lo que sea que puedan de su pueblo para enriquecerse y enriquecer a sus familias, y a vestirse con las lanas de su rebaño. Pero un espíritu cristiano los dispondrá principalmente buscar el bien de su rebaño, a apacentar sus almas como el buen pastor apacienta su rebaño, y cuidadosamente vela por él, lo guía a buenos pastos, y lo defiende de lobos y otras bestias de presa. Segundo, un espíritu cristiano los dispone en muchos casos a renunciar y a desprenderse de lo suyo propio por el bien de los demás. Los dispone a separarse de su interés propio privado temporal y a total y finalmente renunciarlo por el bien de la honra de Dios y el avance del reino de Cristo. Tal era el espíritu del apóstol, Hechos 21:13. Estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y tienen un espíritu de renunciar y desprenderse de su interés propio privado, por el bien de sus prójimos en muchas instancias, preparado para ayudar a soportar las cargas de los demás, a desprenderse de más bien suyos por el bien de que les sea mayor a sus prójimos, y como puede darse el caso, a poner sus vidas por los hermanos. 1 Juan 3:16. Pero porque probablemente tendré ocasión de hablar más de esto bajo otra parte del contexto, no diré más nada de eso en este momento. Tercero, mostrar la evidencia de la doctrina, lo cual puede aparecer al considerar la naturaleza del amor cristiano, o lo que hay en la naturaleza del amor cristiano que es contrario al egoísmo. Primero, si consideramos la naturaleza del amor en general. Segundo, si consideramos lo que es la naturaleza peculiar del amor cristiano y divino. Tercero, si consideramos la naturaleza del amor cristiano a Dios y Cristo, y amor a nuestro prójimo en particular. Primero, si consideramos la naturaleza en general, que en la medida en que sea real y moralmente sincero, es de una naturaleza difusiva y se adhiere al interés de los demás. Es así con el amor de afección natural y amistad civil. En la medida en que haya alguna amistad real, las partes entre quienes la amistad subsiste no solo buscan su interés propio particular, sino que se adhieren al interés de cada uno. Buscan no solo lo suyo propio, sino lo de sus amigos. El egoísmo es un principio que, por decirlo así, confina el corazón de un hombre a sí mismo. El amor lo agranda y lo extiende a los demás. El ego de un hombre es, por decirlo así, extendido y agrandado por el amor. Los demás, en la medida en que sean amados, por decirlo así, se vuelven partes de sí mismo, de modo que en donde el interés de ellos sea promovido, él ve el suyo como promovido, y en donde el interés de ellos sea tocado, el suyo es tocado. Segundo,
Esto además aparecerá si consideramos cuál es la naturaleza peculiar del amor cristiano y divino, que está en una manera peculiar por encima de un principio egoísta. Aunque todo el amor real a los demás busca el bien de los demás y se adhiere al interés del amado, sin embargo, todo otro amor, excepto este, tiene su fundamento más en un principio egoísta. Así es esa afección natural que los padres tienen de sus hijos y el amor que relaciones cercanas tienen entre sí. El amor propio es la fuente principal de eso. Es porque los hombres se aman que ellos aman a esas personas y cosas que son suyas, o que están cercanamente relacionadas, sobre lo cual el mundo lo ve como que les pertenece, y que por la constitución del mundo tienen su interés y su honra vinculado con lo que es de ellos. Y así es en esa amistad civil que hay entre los hombres. El amor propio es la fuente de donde procede. Los hombres son llevados a tener una amistad con esta y aquella persona, a veces por gratitud natural, por buenas acciones que les han sido hechas por otros, y beneficios que han recibido de ellos. El amor propio dispone a los hombres a tener algún respeto a aquellos que les muestran amabilidad, y por quienes su interés propio es promovido. A veces los hombres naturales son llevados a tener una amistad hacia ellos por cualificaciones que ven en los demás, o hallan en ellos, de donde esperan por la promoción de su propio bien temporal. Si ven que los demás están dispuestos a serles respetuosos y darles honra, entonces el amor a su propia honra los llevará a ser amigos de ellos. O si parecen serles generosamente dispuestos, entonces el amor a su propio beneficio los dispondrá a ser amigos de ellos. O si hallan en ellos un gran acuerdo en disposiciones y maneras, el amor propio puede disponerlos a la amistad con ellos. Así, estando de acuerdo con ellos en su carácter y maneras, de llevar en eso una aprobación de su propio carácter y maneras. Y muchas otras maneras que hay en las que el amor propio es la fuente de ese amor y amistad que con frecuencia surge entre los hombres naturales. La mayoría del amor que hay en ellos surge por este principio, y por eso no va más allá de la naturaleza. La naturaleza no puede ir más allá del amor propio, sino que todo lo que los hombres hacen es, en una medida u otra, por esta raíz. Pero el amor divino, o esa caridad cristiana que es referida en el texto, es algo por encima del amor propio, puesto que es sobrenatural, o está por encima de todo lo que es natural. No es una rama por la cual brota de esa raíz del amor propio, como la afección natural y amistad civil, y el amor que los hombres malvados pueden tener entre sí. Es algo de una clase mayor y más noble. El amor propio es la suma de principios naturales, como el amor divino es de principios sobrenaturales. Este amor divino no es ninguna planta que crece naturalmente en tal tierra como el corazón del hombre, pero es una planta trasplantada en el alma del cielo. Es algo divino, algo por el santo y bendito Espíritu de Dios, y así tiene su fundamento en Dios y no en el ego. Y por eso no hay otro amor tan por encima de un principio egoísta como el amor cristiano. No hay amor que sea tan libre y desinteresado. Dios es amado por sí mismo y por su propia causa, y los hombres son amados no por alguna relación suya con el ego, sino por su relación con Dios, o porque son los hijos de Dios, o porque tienen o la imagen espiritual o la imagen natural de Dios. Y por tanto, el amor divino y cristiano, por encima de todo amor en el mundo, es contrario a un espíritu egoísta. Aunque otro amor, un amor moral, puede en algunos respectos ser contrario al egoísmo, puesto que puede mover a los hombres a una liberalidad y generosidad moral, aún así, en otros respectos, es conforme a un espíritu egoísta, porque si lo seguimos hasta su origen, surge de la misma raíz, a saber, un principio de amor propio. Pero el amor divino
tiene su fuente en otra parte. Su raíz está en Cristo Jesús, y así es celestial. No es nada de este mundo, y tiende hacia allá de donde viene. Puesto que no brota del ego, así tampoco tiende al ego. Se deleita en la honra y gloria de Dios por su propia causa, y no meramente por causa de ellos. Y busca y se deleita en el bien de los hombres por sus causas, y por causa de Dios. El amor cristiano parece estar, en una manera peculiar, por encima y contrario a un espíritu egoísta por esto, a saber, sale incluso a enemigos. Hay eso en su naturaleza y tendencia que sale al ingrato y malo, y a aquellos que nos injurian y nos odian, lo cual es contrario a la tendencia de un principio egoísta, y bastante por encima de la naturaleza. Tercero, que el amor cristiano es contrario a un espíritu egoísta, aparecerá por una consideración distinta de lo que la Escritura enseña de la naturaleza del amor a Dios y amor a los hombres. Primero, si consideramos lo que nos es enseñado de la naturaleza del amor a Dios, y particularmente por esto que la Escritura enseña que quienes tienen verdadero amor a Dios, lo aman como para dedicarse enteramente a Dios. Esto se nos enseña en la suma de los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Aquí está contenido en estas palabras una descripción de un amor recto a Dios, y nos enseña que quienes lo aman correctamente se dedican todo a Él, todos sus corazones y todas sus almas, todas sus mentes y todas sus fuerzas, o todos sus poderes y facultades. Ciertamente un hombre que da todo esto enteramente a Dios no retiene nada, sino que se dedica completa y enteramente a Dios. Quien le da a Dios todo su corazón y toda su alma y toda su mente y todos sus poderes o fuerza, no retiene nada. No hay espacio para alguna reserva. Todos los que tienen verdadero amor por Dios tienen un espíritu que hace eso. Esto muestra cuánto un principio de verdadero amor a Dios está por encima de un principio egoísta. Pues si el ego se dedica enteramente a Dios, entonces hay algo por encima del ego que influye al hombre. Hay algo superior al ego que toma el ego y lo hace una oferta a Dios. Un principio egoísta nunca se dedica al otro. Su naturaleza es dedicar todos los demás a sí. Quienes tienen verdadero amor a Dios, aman a Dios como Dios y como el bien supremo, mientras que la naturaleza del egoísmo es ponerse por encima de Dios, hacer del ego un ídolo. Ese ser que los hombres respetan como Dios, dedican todo. Quienes idolatran al ego, dedican todo al ego, pero quienes aman a Dios como Dios, dedican todo a Él. Segundo, que el amor cristiano es contrario a un espíritu egoísta, aparecerá si consideramos lo que la Escritura nos enseña de la naturaleza del amor cristiano a los hombres. Y hay dos descripciones principales y más notables que la Escritura nos da de un amor verdaderamente gracioso a nuestro prójimo, ambos los cuales muestran esto. Primero, uno es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto lo tenemos en Levítico 19:18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Esto Cristo cita como la suma de todos los deberes de la segunda tabla de la ley, en Mateo 22:39. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, esto es contrario al egoísmo, pues no es de tal naturaleza, puesto que confina al corazón así, sino que lo lleva a los demás al igual que así, y no solo a considerar nuestras propias circunstancias y necesidades, sino a considerar las necesidades de nuestros prójimos, como hacemos con las nuestras. No solo tener consideración a nuestros propios deseos, sino a los deseos de los demás, y a hacer nuestro el caso de ellos,
y a hacerles a ellos como nos gustaría que ellos nos hiciesen a nosotros. Segundo, otra descripción notable que la Escritura nos da de un amor gracioso a los demás, que muestra lo contrario que es al egoísmo, es amar a los demás como Cristo nos amó, como en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Es llamado nuevo mandamiento en contraposición con ese antiguo en Levítico 19:18. No que el deber de amar a los demás, que es el asunto de este mandamiento, sea nuevo, pues el mismo tipo de amor era requerido en el pasado bajo el Antiguo Testamento que es requerido ahora. Pero es llamado nuevo mandamiento en este respecto, que la regla y motivo adjuntado, que ahora debemos más especialmente observar en estos días del Evangelio, son nuevos. La regla y motivo que era especialmente puesto a la vista en el pasado era amarnos, para que amemos a nuestro prójimo como a nosotros. Pero el motivo y regla que es más especialmente puesta a la vista ahora en los días del Evangelio, desde que el amor de Cristo ha sido realmente tan maravillosamente manifestado, es el amor de Cristo a nosotros. Y así el mandamiento en estos días del Evangelio, o el nuevo mandamiento, es que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Es aquí llamado un nuevo mandamiento, así en Juan 15:12. Cristo lo llama su mandamiento, enfáticamente. Este es mi mandamiento, que se amen como yo os he amado. Que nos amemos los unos a los otros como nosotros nos amamos es el mandamiento de Moisés. Pero que nos amemos los unos a los otros como Cristo nos ha amado es el mandamiento de Cristo. Es el mismo mandamiento que Moisés dio cuanto a su substancia, con una nueva aplicación y luz adjuntada. Pues esta regla de amar a los demás como Cristo nos ha amado muestra más claramente, y en un grado más, nuestro deber y obligación con respecto a nuestro prójimo, que como Moisés lo reveló. Pero para volver de esta digresión, consideremos cómo esta descripción que Cristo da del amor cristiano a los demás muestra que es contrario al egoísmo, al considerar en qué manera Cristo ha expresado amor a nosotros, y cuánto hay en el ejemplo de su amor a aplicar lo contrario de un espíritu egoísta. Y eso en estas 4 cosas. Primero, Cristo pone su amor en aquellos que eran sus enemigos. No solo no había amor a Él en quienes Él puso su amor, sino que estaban llenos de enemistad, un principio de odio mortal hacia Él. Segundo, tal fue el amor de Cristo hacia nosotros, que se agradó en algunos respectos a vernos como a sí mismo. Por su amor a los hombres, Él se adhirió a ellos y unió su corazón a ellos de tal manera que se agradó en muchos respectos a vernos como a sí mismo. Sus elegidos les eran desde toda la eternidad amados, como la niña de su ojo. Él los veía tanto como a sí mismo, que veía sus preocupaciones como las suyas, el interés de ellos como el suyo, y ha hecho suya la culpa de ellos por una apropiación graciosa de ello a sí mismo, para que pudiese ser visto como suyo por imputación divina. Y su amor ha buscado unirlos tanto a sí mismo, que los ha hecho como si fuera miembros de sí mismo, de modo que sean su carne y su hueso, y Cristo los llama como Él mismo. Mateo 25:40. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Tercero, Cristo como si fuera se gastó a sí mismo por nosotros. Aunque fuéramos enemigos, sin embargo, nos amó de tal manera que por amor a nosotros tenía un corazón no solo a ver lo nuestro, sino a gastar lo suyo por nosotros, a renunciar a su propia comodidad y conforto, y honra externa, y hacerse pobre por nosotros. Romanos 15:3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y no solo eso, sino que se gastó por nosotros, gastó su sangre,
se ofreció a sí mismo como sacrificio a la justicia de Dios por nuestra causa. Cuarto, Él nos amó así sin ninguna expectación de jamás ser pagado por nosotros por su amor. Él no estaba en necesidad de nada que podríamos hacer por Él, y sabía que nosotros nunca seríamos capaces de pagarle por su bondad hacia nosotros, o hacer algo hacia ello. Él sabía que éramos pobres, mancos, cojos y ciegos, vagabundos necesitados vacíos, quienes sólo podían recibir de Él, y no podían darle nada a Él. Él sabía que no teníamos dinero o precio, que en vez de recibir algo de nosotros, Él debe darnos todas las cosas que necesitamos, o estaríamos eternamente sin ellas. Ahora, cuán lejos deberíamos estar de un espíritu egoísta, y cuán contrario a ello, si nos amásemos los unos a los otros de esta manera, o si hubiese espíritu de amor como este en nosotros hacia los demás, que hubo en Cristo hacia nosotros. Nuestro amor a los demás no dependerá del amor de ellos a nosotros, sino que haremos como Cristo nos hizo, amarlos aunque enemigos. No solo buscaremos lo nuestro, sino que estaremos en nuestros corazones tan unidos a los demás que veríamos lo de ellos como lo nuestro. Nos veríamos interesados en el bien de ellos, como fue en Cristo hacia nosotros. Estaremos preparados para renunciar y desprendernos de lo nuestro, en muchos casos por lo de los demás, como Cristo agotó y se gastó por nosotros. Y estas cosas las haremos sin ninguna expectación de ser pagado por ellas, como Cristo hizo tales cosas grandes por nosotros, sin expectación de ninguna retribución de nosotros. Aplicación. El uso que me gustaría hacer de esta doctrina puede ser para disuadir a todos de un espíritu y práctica egoísta, y a exhortar a buscar ese espíritu que es contrario a eso. Busca que por amor divino tu corazón pueda ser dedicado a Dios y para su gloria, y a amar a tu prójimo como a ti mismo, como Cristo te ha amado. Y que no busquen todos lo suyo propio, sino también todos lo de los demás. Y para incitarte a eso, además de esas cosas mencionadas ya, considera, primero, no deberíamos buscar lo nuestro solamente, pues tú no eres tuyo. No te has hecho a ti mismo, ni eres hecho para ti mismo. Tampoco eres el autor o fin de tu ser, ni eres tú quien te sostiene en existencia, ni eres tú que provee por ti mismo. No estás en dependencia de ti mismo, sino que hay otro que te ha hecho y te preserva y provee para ti. Y quien te ha hecho para Él mismo y para el bien de tus semejantes, y no solo para ti mismo. Y además, profesas ser cristiano, y si lo eres, no eres de ti mismo, pues hay otro que te ha comprado. 1 Corintios 6, 19, 20. No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Esto es aquí instado como un argumento por el que cristianos no deberían buscarse a sí mismos, sino la gloria de Dios, como puedes ver en las palabras que siguen. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tú estabas en una condición miserable, perdido, un cautivo en las manos de la justicia divina, y un esclavo miserable en las manos del diablo, un enemigo cruel. Y Cristo te ha redimido, y así eres suyo por un título muy justo. Tú le perteneces a Él y no a ti mismo. Y por eso no debes de ahí en adelante tratarte como tuyo mismo, al buscar lo tuyo solo o principalmente. Si haces eso, serás culpable de robar a Cristo. Ya que no eres de ti mismo, así nada de lo que tienes es tuyo. Tus habilidades de cuerpo y mente, tus posesiones externas, no son, la mayoría de ellas, tuyas. Tampoco tienes ninguna libertad para aprovecharlas, como si tuvieras una propiedad absoluta en ellas, como si las aprovechases solo para tu propio interés privado, y no para la honra de Cristo y para el bien de los demás. Segundo,
si buscas la gloria de Dios y el bien de tus semejantes, es un camino seguro para que Dios busque tu interés. Si tú te dedicas a Dios haciendo un sacrificio de tu propio interés a Él, no te desecharás. Aunque parezcas descuidarte de ti mismo y negarte a ti mismo, Dios te cuidará y velará para que tu propio interés sea proveído. No serás ningún perdedor por lo que gastes para su gloria. Probablemente Él te recompensará un 100% en esta vida, además de las recompensas eternas que Él te otorgará. Mateo 19:29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. O como el evangelista lo expresa, Marcos 10:30, recibirá 100 veces más ahora en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Cristo expresa la grandeza de las recompensas que recibirán en esta vida por un cierto número, pero no pretende usar ningún número para expresar la recompensa que recibirán en el más allá, pero solo dice: ellos heredarán la vida eterna, porque la recompensa es tan grande y excede tanto todo el gasto que las personas pueden tener por el bien de Cristo aquí, que los números no son suficientes para describirla. Si eres egoísta y te haces a ti mismo y a tu propio interés privado tu ídolo, Dios te dejará a ti mismo y te dejará promover tu propio interés lo mejor que puedas. Pero si no buscas lo tuyo propio, sino las cosas de Jesucristo, lo de los demás, Dios se hará cargo de tu interés y felicidad, y Él es infinitamente más capaz de proveer por ello y promoverlo que tú. De modo que no buscar lo tuyo propio, es decir, no buscar tu interés privado mundano, es la mejor manera de buscar lo tuyo propio en otro sentido. Es el camino más directo que puedes tomar para obtener tu felicidad más verdadera. Cuando se te requiere que no seas egoísta, no se te requiere, como ya ha sido observado, que no ames y busques tu propia felicidad. Se te requiere que principalmente no busques tu propio interés privado y confinado. Pero si pones tu felicidad en Dios y en glorificarlo y servirlo al hacer el bien, de esta manera, por encima de todas las demás, promoverás tu propia riqueza y tu propia honra y placer y riquezas duraderas, y obtendrás una corona de gloria y placeres para todo siempre. Si no buscan lo vuestro propio, sino que buscan las cosas que son de Jesucristo y son de un espíritu que busca el bien de los demás, Dios mismo será vuestro. Y Cristo será vuestro. Él se dará a ti en alianza, y todas las cosas serán tuyas. Hombres egoístas buscan absorber todo y tener todo en su propia posesión, pero en vez de tenerlo, lo perderán todo, y serán expulsados del mundo desnudos a la pobreza y miseria eterna. Pero si eres de un espíritu contrario, tendrás todas las cosas en posesión. Todas las cosas son tuyas, sea Pablo o Apolo o Cefas o el mundo o la vida o la muerte o las cosas presentes o las cosas venideras, todo es tuyo. 1 Corintios 3, 21 y 22 y 2 Corintios 6, 10. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Tercero, considera cómo por tu profesión estás unido a Cristo y a tus compañeros cristianos. Ustedes son un cuerpo. Cristo y todos los cristianos están tan unidos que todos hacen un cuerpo. Cristo la cabeza y los cristianos los miembros. Romanos 12, 4 y 5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. 1 Corintios 12, 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y 1 Corintios 12:20, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Por tanto, qué impropio es que los cristianos sean egoístas, o preocupados solo por su propio interés privado. Vemos en el cuerpo natural que la mano está lista para servir a la cabeza, y todos los miembros están listos para servirse entre sí. ¿Es lo que la mano hace solo para sí? Sí, ¿no son las manos continuamente empleadas tanto por las otras partes del cuerpo como por sí mismas? ¿No es aquello por lo que están trabajando día tras día el bien común de todo el cuerpo? Y así puede ser observado de la oreja, el ojo, los pies. Son todos empleados no para sí mismos, como para su bienestar confinado y parcial, sino para el bien común del cuerpo. Y si la cabeza es deshonrada, ¿no son los miembros del cuerpo inmediatamente empleados para remover esa deshonra y poner honra sobre la cabeza? Y si cualquiera de los miembros del cuerpo es herido y está languideciendo y en dolor, ¿no son todos los miembros del cuerpo empleados para socorrer a ese miembro enfermo? ¿No son los ojos empleados en proveer para ello, las orejas en atender a las indicaciones de médicos, los pies en ir donde el alivio es esperado, las manos empleadas para su alivio? 1 Corintios 12, 25 y 26. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Que estas cosas nos induzcan a ser menos egoístas que lo que somos, y más del espíritu contrario excelente. El egoísmo es un principio natural para nosotros, y de hecho toda la corrupción de la naturaleza consiste radicalmente en él. Y considerando la profesión que hacemos del cristianismo, somos demasiado egoístas. Todos están preparados a cuidarse de sí mismos, y de sí mismos solamente. ¿Cuánto hay de tal espíritu, y qué poco de ese espíritu excelente, noble, difusivo, del cual hemos oído ahora? Lo cual puede surgir en parte por tener nociones demasiado estrechas del cristianismo, o no tener aprendido a Cristo como debíamos haber hecho. Nosotros, en esta tierra, somos entrenados de generación a generación en un espíritu y práctica demasiado tacaña, egoísta, y a pesar de todas nuestras profesiones de religión, y aunque haya muchas cosas buenas hechas que son dignas de ser elogiadas, sin embargo, sin duda, en general, nos quedamos enormemente cortos de lo que se requiere de cristianos en el Nuevo Testamento.